El mundo resplandeciente. Margaret Cavendish. Preparación del debate con la fortuna. Al cabo de un rato, un espíritu llegó y comunicó a la emperatriz que, aunque ni el emperador ni ninguno de sus súbditos notaron su ausencia, el alma del emperador estaba tan triste y melancólica por la añoranza de su querida alma que toda la corte imperial se dio cuenta. Por lo tanto, aconsejó al alma de la emperatriz regresar al mundo resplandeciente y al cuerpo que allí dejó. A esto, las almas del duque y de la duquesa se entristecieron mucho y desearon que el alma de la emperatriz estuviera más tiempo con ellos. No obstante, viendo que no podía ser de otra manera, se despidieron. Pero antes del regreso de la emperatriz al mundo resplandeciente, la duquesa le pidió que lograse un acuerdo entre su noble señor y la fortuna. ¿Es que ellos son enemigos?, preguntó la emperatriz. Sí, respondió la duquesa, y lo han sido desde que he sido su esposa. Mejor dicho, según he oído decir a mi señor, desde que él tiene memoria, ella le ha puesto obstáculos en todas las cosas. Lo siento, respondió la emperatriz, pero yo no puedo debatir con la fortuna sin la ayuda de un espíritu inmaterial, y esto no puede hacerse en este mundo, pues aquí no tengo hombres mosca ni hombres pájaro para enviar a la región del aire, donde en su mayor parte están sus moradas. La duquesa dijo que ella le suplicaría a su señor que le enviara un jurista o un abogado para defender su causa. La fortuna los puede sobornar, respondió la emperatriz, y así el duque no tendría ninguna oportunidad de vencer. Por lo tanto, lo más adecuado será que el duque escoja un amigo a su favor y dejar a la fortuna escoger a otro, y probar si de esta manera sería posible llegar a un acuerdo. La duquesa dijo que ellos nunca llegarían a un acuerdo, a menos que hubiera un juez o un árbitro para decidir el caso. ¿Un juez?, respondió la emperatriz. Es fácil de conseguir, pero un juez imparcial es una cosa difícil que dudo que podamos obtener. No existe ni en la naturaleza ni en el infierno, sino solo en el cielo. Y no sé cómo obtener un juez divino y celestial. Sin embargo, si vinieras conmigo al mundo resplandeciente, intentaríamos averiguar qué se puede hacer. Es mi deber, dijo la duquesa, servir a su majestad, y lo haré con mucho placer, ya que no hay otra cosa que ahora me interese más. Entonces la duquesa habló al duque en relación con las diferencias entre él y la fortuna y en qué medida deseaba su reconciliación. El duque respondió que por su parte siempre se esforzó en buscar su amistad, pero como nunca la pudo obtener, ella siempre había sido su enemiga. Sin embargo, dijo, trataré de hacer venir a mis dos amigas prudencia y honestidad para abogar por mi causa. Entonces esas dos amigas entraron con la duquesa y la emperatriz al mundo resplandeciente. Hay que decir que ellas eran como espíritus, pues eran inmateriales, aunque sus acciones fueran corpóreas. Y después de su llegada allí, cuando la emperatriz se hubo refrescado y regocijado con el emperador, envió a sus hombres mosca a buscar a algunos de los espíritus, deseando su asistencia para informarse sobre las disputas entre la fortuna y el duque de Newcastle. Estos advirtieron a su majestad que la fortuna era tan inconstante que, aunque quizá prometiera escuchar su causa, no tendría suficiente paciencia para hacerlo.
Sin embargo, a petición de su majestad, lo intentaron y al final convencieron a la fortuna, y en ese momento ella escogió a la insensatez y a la temeridad como sus aliadas, aunque no pudieron convenir en elegir un juez. Al final, después de muchas disputas, llegaron a la conclusión de que la verdad debía oír y decir la causa. Debate con la fortuna sobre la causa del duque de Newcastle. De esta manera, estando todos preparados a la hora acordada, la emperatriz y el alma de la duquesa fueron a escuchar el debate, y cuando todos los seres inmateriales se reunieron, la fortuna, subida sobre un globo dorado, dio el siguiente discurso. Nobles amigos, nos encontramos aquí para escuchar la causa relativa a las diferencias habidas entre el duque de Newcastle y una servidora. Y aunque estoy dispuesta a escuchar a los embajadores de la emperatriz, los espíritus inmateriales, considero que habría sido correcto que el alma del duque estuviera presente también aquí para que hablara por sí misma. Pero ya que no está, declararé ante su esposa y sus amigos y también ante mis amigos y especialmente dirigiré este discurso a la emperatriz. En primer lugar, deseo que su majestad sepa que este duque que tanto se queja o se enfrenta a mí ha sido siempre mi enemigo y ha despreciado todos mis favores, y no solo esto, sino que también ha luchado contra mí y ha preferido su inocencia antes que mi poder. Dijo con desprecio que sus amigas honestidad y prudencia son más consideradas que la inconstante fortuna, que solo es amiga de los tontos y los bribones. ¡Qué descuido y qué desprecio! Su majestad puede por sí misma valorar si tengo razón en ser su enemiga. Cuando la fortuna terminó su discurso, el alma de la duquesa se levantó de su asiento y habló a la asamblea inmaterial de esta manera. Nobles amigos, creo que cabe, con su permiso, responder a la señora Fortuna en nombre de mi noble señor y esposo, puesto que él no está aquí y ya que han escuchado la queja de la Fortuna con respecto a la elección que mi señor hace de sus amigos y la negligencia y falta de respeto que mi señor parece mostrar hacia ella. Déjenme declarar mi respuesta. Primero, respecto a la elección de los amigos, él se ha mostrado un hombre inteligente por lo que respecta a la acusación de falta de respeto y de descortesía. Me atrevo a decir que es un auténtico caballero y confío en que nunca en su vida mostraría el más mínimo desprecio o falta de consideración alguna hacia el sexo femenino. Al contrario, es tan servidor y defensor de las mujeres que pone su vida y sus propiedades a su servicio. Pero, siendo de tan honesta y honorable naturaleza, no pudo confiar en la fortuna, con lo que prefirió, por encima de su propia vida, su reputación, por razón de que la fortuna no se ponía del lado de aquellos que son honestos y honorables, sino que los rechazaba, y, como no puede estar en los dos bandos, escogió estar en el que está más acorde a su conciencia, naturaleza y educación. Por esta opción, la fortuna no solo se declara abiertamente como su enemiga, sino que lucha contra él en diversas batallas, muchas veces cuerpo a cuerpo. Por último, ella, siendo una princesa poderosa y, como creen algunos, una deidad, lo venció, lo arrojó al destierro, donde lo mantuvo en una gran miseria, arruinó su propiedad y se llevó a la mayoría de sus amigos. Más aún, incluso cuando la fortuna favoreció a muchos de los que estaban en su contra, aún así lo desaprobó a él. Y él todo lo soportó con gran paciencia y con tal respeto a la dama Fortuna
que nunca hizo el menor intento de ser descortés con ninguno de sus favoritos. Pero es una pena que él, un hombre honesto, no pudiese encontrar ningún favor en la corte de la fortuna, y nunca hizo daño a ninguno de los que ella favorecía. Ni era un enemigo de su señoría, sino que, al contrario, siempre le otorgó respeto y adoración acorde a su poder y dignidad, y todavía está preparado para, en cualquier momento, servirle honestamente y con prudencia. Por este motivo, mi esposo solo pide a su señoría que sea su amiga en el futuro, tal y como ha sido su enemiga en el pasado. Tan pronto como el discurso de la duquesa hubo acabado, la insensatez y la temeridad iniciaron el suyo, pero ambas hablaron de forma simultánea y tan rápido que no solo la asamblea, sino ni siquiera ellas mismas fueron capaces de entenderse mutuamente. Esto contrarió a la fortuna y les mandó que hablaran de una en una o se callaran. Pero la prudencia dijo a su señoría que les debía pedir que hablasen tanto individualmente como con sabiduría. De otra manera, dijo, era mejor que no hablaran en absoluto. Esto molestó a la fortuna y dijo a la prudencia que era demasiado audaz. Entonces mandó a la insensatez declarar lo que había averiguado. Pero su discurso fue tan loco, tan mezclado con sinsentidos, que nadie supo qué hacer. Además, fue tan tedioso que la fortuna le mandó callar y mandó a la temeridad a hablar por ella. Y ésta empezó así. Gran fortuna. La duquesa de Newcastle se ha mostrado, según el informe, como una muy orgullosa y ambiciosa señora, atreviéndose a contestarle ella misma en su noble asamblea, sin su mando, en un discurso donde no solo le ha contradicho, sino que ha servido a la honestidad y a la prudencia antes que a usted. Ha declarado que su señor estaba listo para servirle honestamente y prudentemente, y esta presunción es imperdonable. Y si usted permite que la honestidad y la prudencia estén por encima de usted, nadie la admirará, adorará o servirá. Al contrario, también usted estará forzada a servirlas y así será despreciada y rechazada por todos. Y de ser una deidad, se convertirá en una miserable, sucia y mortal mendiga en el portal de una iglesia o en una puerta de un noble. Por tanto, para evitar tales desastres, debe enviar al duque y a la duquesa de Newcastle y a sus dos amigas tantas desgracias y desprecios como su poder le permita. De lo contrario, prudencia y honestidad se convertirán en las regentes de las deidades morales de los mortales. Al terminar su discurso, la temeridad, la prudencia se levantó y habló de esta manera. Hermosa verdad, gran fortuna y el resto de mis nobles amigos. He realizado un largo viaje en el nombre de mi querido amigo el duque de Newcastle, no para hurgar en las heridas, si esto es posible, sino para curar las que han sido infligidas. No presumo de ser una deidad, pero mi única petición es que se complazcan en aceptar mi oferta, siendo yo una humilde y devota suplicante, y, puesto que no existe una proposición más aceptable para los dioses que el ofrecimiento de la paz, para lograrlo deseo conseguir un acuerdo entre la fortuna y el duque de Newcastle. De esta manera hablaba la prudencia cuando fue interrumpida por la honestidad, quien no siempre tenía la discreción necesaria. «No vine hasta aquí», dijo, «para oír los halagos a la fortuna, sino para escuchar la causa entre la fortuna y el duque. Tampoco he venido para hablar de una manera retórica y elocuente, sino para proponer el caso de forma clara y verdadera.
y debo hacerles saber que el duque cuya causa discutimos era y es mi hijastro, pues yo honestamente lo he alimentado desde su niñez y he conseguido una amistad perpetua entre él y la gratitud, la caridad y la generosidad. Y lo he inscrito en la escuela de la prudencia, y le he enseñado la sabiduría, y le he informado de las reglas de la templanza, la paciencia, la justicia y similares. Y después lo he inscrito en la Universidad del Honor, donde él aprendió todas las cualidades honorables, artes y ciencias. Después de esto, lo envié a viajar por el mundo de las acciones y convirtió a la observación en su propio gobernador. Y en estos viajes contrajo amistad con la experiencia. Todo lo anterior lo convirtió en apto para tener bendiciones celestiales y favores de la fortuna. Pero ella, al odiar a todos aquellos que tenían mérito y merecimiento, lo convirtió en su enemigo empedernido y le causó todo el daño que pudo, hasta que el Dios de la justicia se opuso a la malicia de la fortuna y lo apartó de todas las ruinas que ella le había provocado. Pues los favoritos del Dios de la justicia eran los defensores del duque. Por eso ser enemigo del duque era ser enemigo del Dios de la justicia. En definitiva, la verdadera causa de la malicia de la fortuna respecto a este duque es que él nunca la adula a ella, porque yo, honestidad, le ordené que no lo hiciera, o se vería obligado a seguirla en todos sus caminos volubles y a obedecerla en todas sus injustas órdenes, lo que le sería muy reprochable. Pero, por otro lado, la prudencia le aconsejó no despreciar los favores de la fortuna, pues ello sería un obstáculo y un estorbo para su valor y mérito, y él, para obedecer los consejos y recomendaciones de nosotras dos, ni la halagaba ni la despreciaba, sino que siempre fue humilde y respetuoso con ella, hasta donde el honor, la honestidad y la conciencia lo permitían. Dicho todo lo cual, apelo al juicio de la verdad y espero su veredicto final. A la fortuna el discurso de la honestidad le pareció muy grosero y no quiso escuchar el fallo de la verdad y se marchó encolerizada. La emperatriz y la duquesa temieron que sus esfuerzos no tuviesen mejor efecto. Pero la honestidad reprendió a la duquesa y le dijo que debería ser castigada por desear los favores de la fortuna, pues, dijo, parece que desconfíes de las bendiciones de los dioses. A esto la duquesa, entre sollozos, respondió a la honestidad que ella ni desconfiaba de las bendiciones divinas ni renegaba de los favores de la fortuna, sino que deseaba solo que su señor no tuviese fuertes enemigos. La emperatriz, estando tan preocupada al verla llorar, dijo con cólera a la honestidad que debería tener por amiga a la prudencia, pues aunque usted es elogiable, dijo, ella es propensa a cometer muchas insensateces a menos que la prudencia sea su guía. A esto la prudencia sonrió, mientras la honestidad se contrarió un poco. No obstante, pronto ambas se hicieron buenas amigas. Conversaciones entre la duquesa y la emperatriz sobre la gobernanza del mundo resplandeciente. Después de esto, el alma de la duquesa se entretuvo durante algún tiempo con la emperatriz en el mundo resplandeciente, hasta que solicitó poder marcharse para regresar con su señor y esposo. La emperatriz le otorgó el deseo, con la condición de que ella fuera a visitarla tan frecuentemente como pudiese, prometiendo que ella haría lo mismo con los duques.
De esta manera, el alma de la duquesa, después de despedirse de la emperatriz y de los espíritus, quienes con gran civilidad le prometieron que se esforzarían mucho en pacificar y conseguir un acuerdo entre la fortuna y el duque, regresó con la prudencia y la honestidad a su mundo. Pero justo cuando estaba a punto de partir, la emperatriz la llamó y le pidió tener algunas conversaciones antes de irse, a lo que la duquesa voluntariamente accedió. Cuando llegó para servir a su majestad, ésta le dijo que, siendo su querida amiga platónica, cuyo juicio imparcial siempre había tenido en gran estima, no podía tolerar que se marchase sin pedirle su consejo sobre el gobierno del mundo resplandeciente. Pues, dijo, aunque este mundo estaba muy bien y sabiamente ordenado y gobernado al principio, cuando me convertí en emperatriz, siendo la naturaleza de las mujeres gustosas del cambio y la variedad, después de que hubiese obtenido un poder absoluto del emperador, en cierta medida cambié la forma del gobierno respecto a lo que había encontrado. Pero ahora, percibiendo que el mundo no es tan tranquilo como lo era al principio, estoy muy preocupada, especialmente porque hay continuas contiendas y divisiones entre los hombres gusano, los hombres oso y los hombres mosca, los hombres mono, los sátiros y los hombres araña, y entre todos los demás. Y temo que todo derive en una abierta rebelión y cause un gran desorden y arruine el gobierno. Por lo tanto, deseo tu consejo y asistencia para saber la mejor manera en que este mundo pueda ser mantenido de manera apacible, tranquila y feliz como lo era antes. A esto la duquesa contestó que, al saber por su majestad imperial que el mundo estaba bien y feliz cuando ella llegó a ser emperatriz, le aconsejaría a su majestad mantener la misma forma de gobierno que había habido anteriormente, es decir, tener solo un rey, una fe, una ley y una lengua, por lo que el mundo entero podría ser una única familia sin divisiones, como Dios y sus benditos santos y ángeles. De lo contrario, dijo, con el tiempo podría convertirse en un mundo tan infeliz y desgraciado como lo es el mundo del que yo vengo, donde hay más soberanos que mundos y más pretendientes al gobierno que gobiernos, más religiones que dioses y más opiniones acerca de esas religiones que verdades, más leyes que derechos y más sobornos que justicias, más normas de conducta que necesidades y más miedos que peligros, más codicia que riquezas, más ambiciones que méritos, más servicios que recompensas, más idiomas que ingenio, más controversias que conocimientos, más noticias que acciones nobles y más regalos por parcialidad que de acuerdo a los méritos. Todo, dijo, es una gran miseria, mejor dicho, una maldición, que vuestro bendito mundo resplandeciente nunca ha conocido y probablemente nunca conocerá, a menos que su majestad cambie el gobierno a algo distinto de como era cuando empezó a gobernarlo. Y puesto que su majestad se queja mucho de las facciones de los hombres oso, los hombres pez, los hombres mosca, los hombres mono, los hombres gusano, los sátiros, los hombres araña y similares, y de sus perpetuas disputas y riñas, aconsejaría a su majestad disolver todas sus sociedades, pues es mejor estar sin sus conocimientos que con un gobierno inquieto y desordenado. La verdad es, prosiguió, que por lo que se refiere al conocimiento hay más controversias y disputas, pues siempre hay quien sabe más y quien es más sabio que los otros. Algunos piensan que sus argumentos se aproximan más a la verdad y son más racionales que otros. Otros están tan aferrados a sus opiniones que nunca ceden a la razón, y otros, aunque sus opiniones no estén firmemente ligadas a la razón,
razón por temor a la deshonra. Si las cambian, las mantendrán en contra de todo sentido y razón, lo que alimenta las facciones en sus escuelas y deriva en guerras abiertas y crea la ruina absoluta del Estado o gobierno. La emperatriz dijo a la duquesa que ella gustosamente seguiría sus consejos, aunque pensaba que sería una vergüenza eterna para ella modificar sus propios decretos, actos y leyes. La duquesa respondió que estaba lejos de ser una deshonra, ya que más bien redundaría en la gloria eterna de su majestad, pues al mejorar el gobierno se mostraría más sabia y bondadosa, tan sabia como para percibir sus propios errores y tan buena como para no persistir en ellos, lo que pocos hacen. Por esto, dijo, Su Majestad conseguirá una fama gloriosa en este mundo y una gloria eterna de aquí en adelante, y voy a rezar por ello mientras viva. Con este consejo, el alma de la emperatriz abrazó y besó a la de la duquesa con un beso inmaterial y derramó lágrimas inmateriales por verse forzada a separarse de ella, al haber encontrado en la duquesa no un vano parásito, sino una amiga verdadera. Y ciertamente su amistad platónica era igual a las de las almas de los amantes que se encuentran y regocijan con sus conversaciones. Segunda parte de la descripción del mundo resplandeciente. La emperatriz, habiendo ahora ordenado y dispuesto el gobierno de su mundo resplandeciente en la mejor posición y tranquilidad, vivió y reinó más feliz y satisfecha, y en algunas ocasiones recibía la visita de los espíritus inmateriales que le daban su opinión sobre todo el tipo de cosas que ella deseaba saber y de las que ellos eran capaces de informar. Una vez le informaron que el mundo de donde venía estaba inmerso en una gran guerra y que la mayoría de sus partes o naciones estaban en guerra contra el reino que era su país natal, donde vivían todos sus amigos y familiares. El asunto preocupó tanto a la emperatriz que el emperador percibió su dolor expresado en sus lágrimas y al preguntarle por la causa, ella le dijo que había sido informada por los espíritus de que la tierra de donde venía, su tierra natal, estaba a punto de ser destruida por los numerosos enemigos que le habían declarado la guerra. El emperador se mostró muy prudente en estas noticias. Especialmente se preocupó por los problemas que causaban a la emperatriz y se esforzó en consolarla tanto como pudo. Le dijo que tendría toda la asistencia que el mundo resplandeciente fuera capaz de ofrecerle. Ella respondió que si existía alguna posibilidad de trasladar fuerzas fuera del mundo resplandeciente hasta el mundo de donde ella provenía, no temía su propia ruina. Pero, dijo, no habiendo posibilidad de efectuar tal cosa, no sé cómo podría servir a mi país natal. El emperador le preguntó si los espíritus que le informaron sobre la guerra no podían, con todo su poder y fuerza, ayudarla a luchar contra sus enemigos. Ella respondió que esos espíritus no podían armarse por sí mismos ni usar armas artificiales, pues sus vehículos eran cuerpos naturales y no artificiales. Además, añadió, las violentas y fuertes acciones de la guerra nunca estarán acorde con los espíritus inmateriales, pues estos no pueden luchar ni hacer trincheras ni fortificaciones o similares. No obstante, dijo el emperador, sus vehículos pueden hacerlo, sobre todo si los vehículos son cuerpos de hombres. Estos podrían ser útiles en todas las acciones bélicas.
Por desgracia, respondió la emperatriz, esto nunca se podría hacer. Primero, continuó, sería difícil tener tantos cuerpos muertos para usarlos como vehículos de los espíritus, para formar un ejército entero y hacer tantos ejércitos para luchar contra tantas naciones diferentes. Es más, si esto se pudiera llevar a cabo, no se podrían obtener tantos cuerpos muertos y no descompuestos en una nación, y además transportarlos fuera hasta otras naciones sería una cosa de gran dificultad e improbabilidad. Pero pongamos por caso, dijo, que todas estas dificultades pudiesen superarse. Aún existe un obstáculo que no puede evitarse de ninguna manera. Aunque estos cuerpos muertos y sin descomponer hubieran muerto simultáneamente en un minuto, antes de que pudieran ser llamados a filas y fueran preparados para la guerra formando un formidable ejército, apestarían y se descompondrían, y cuando fueran a luchar se convertirían en polvo y ceniza y dejarían a los espíritus inmateriales desnudos. Es más, aunque fuera posible preservar estos cuerpos del hedor y la descomposición, las almas de esos cuerpos no permitirían que los espíritus inmateriales los gobernasen y dirigiesen, pues querrían gobernarse y dirigirse a sí mismas y tendrían todo el derecho de hacerlo. Esta situación produciría una guerra entre esas almas inmateriales y los espíritus inmateriales en los cuerpos materiales. Todo les impediría hacer cualquier servicio en las acciones de guerra contra los enemigos de mi patria. «Hablas con razón», dijo el emperador, «y desearía con toda mi alma poder asesorarte de alguna forma o manera para que pudieses ayudarles. Pero, habiéndome hablado de tu amiga platónica la duquesa de Newcastle y de sus buenos y provechosos consejos, deseo que envíes a buscar su alma y discutas este asunto con ella». La propuesta alegró mucho a la emperatriz e inmediatamente llamó al alma de la duquesa, quien en un momento se presentó ante su majestad. Entonces la emperatriz le explicó los motivos de su dolor y de la tristeza de su mente, y le explicó cuán preocupada y afligida estaba ante las noticias que le comunicaron los espíritus inmateriales y que deseaba que la duquesa, si fuera posible, le ayudara con sus mejores consejos para mostrar su amor y cariño hacia su patria. Ante esto, la duquesa prometió a su majestad hacer cuanto estuviera en su mano, y puesto que era un asunto de gran importancia, pidió disponer de algún tiempo para considerarlo. «Pues», dijo, «los grandes asuntos requieren consideraciones profundas». Y la emperatriz le concedió el permiso. Cuando la duquesa lo hubo considerado durante algún tiempo, deseó que la emperatriz enviase algunos de sus tritones para ver qué pasajes podrían existir para llegar al mundo de donde venía. «Pues», dijo, «si existiese un pasaje por donde un buque pudiese llegar desde el otro mundo, entonces ciertamente podría un barco pasar por el mismo pasaje de este mundo al otro». Entonces fueron enviados los tritones u hombres pez, que eran en gran número, a emplear todos sus esfuerzos en nadar por diferentes sitios. Al final, habiendo encontrado el pasaje, regresaron ante la emperatriz y le dijeron que, al tener el mundo resplandeciente un solo emperador, un solo gobierno, una única religión y una lengua, también existía un solo pasaje en ese mundo, y que era tan pequeño que ningún buque más grande que un buque correo podría atravesarlo. Además, le informaron de que el pasaje no estaba siempre abierto y que a veces estaba absolutamente congelado. Tanto la emperatriz como la duquesa se mostraron preocupadas ante esta relación, temiendo que esto quizá sería un impedimento u obstrucción para su plan.
Al fin la duquesa pidió a la emperatriz que convocase a sus carpinteros y a todos sus arquitectos, que eran los gigantes. Siendo llamados, la duquesa les pidió que algunos de su propio mundo habían sido tan ingeniosos que consiguieron construir naves que podían navegar bajo el agua, y les preguntó cómo eso era posible. Los gigantes respondieron que nunca habían oído hablar de tal invención. Sin embargo, tratarían de saber lo que podría hacerse a través de la técnica y no escatimarían esfuerzos ni trabajo para realizarlo. Mientras tanto, la emperatriz y la duquesa dialogaron seriamente, y después de muchos debates, la duquesa deseó que varios barcos trasladasen a algunos de los hombres pájaro y a los hombres oso. «¡Ay!», dijo la emperatriz, «¿qué podrían hacer tal tipo de hombres en el otro mundo, especialmente siendo tan pocos?». Pronto serían vencidos, pues un mosquete podría matar una gran cantidad de pájaros de un tiro. La duquesa respondió: «Deseo que su majestad tenga un poco de paciencia y, si atiende a mi consejo, no fracasará en su intención de salvar a su país natal y se convertirá en la dueña de todo su mundo natal». La emperatriz, que amaba a la duquesa como a su propia alma, así lo hizo. Pronto regresaron los gigantes y comunicaron a su majestad que habían hallado la técnica que la duquesa había mencionado para construir barcos que pudiesen navegar debajo del agua, por lo cual la emperatriz y la duquesa estuvieron muy contentas, y cuando los barcos estuvieron listos, la duquesa dijo a la emperatriz que deseaba que su majestad fuera en cuerpo y alma. «Pero yo», dijo, «solo puedo servir a su majestad de una manera espiritual, esto es, con mi alma». «Tu alma», dijo la emperatriz, «debe vivir con mi alma en mi cuerpo, pues yo solo deseo tu consejo y asesoramiento». «Entonces», dijo la duquesa, «su majestad debe mandar una gran cantidad de sus hombres pez para que le sirvan con sus naves, pero debe saber que los barcos del mundo resplandeciente no están construidos para cargar cañones y por lo tanto no son útiles para la guerra. Con la ayuda de sus ingenios pueden conducirse y los hombres pez pueden con cuerdas y cadenas moverlos como quieran, hacerlos avanzar o retroceder, pero no pueden luchar. Y aunque los barcos sean de oro y no puedan ser atravesados por los disparos, sino solo magullados y maltratados, el enemigo puede asaltarlos y abordarlos y tomarlos como trofeo de guerra. Sin embargo, los hombres pez pueden servirle en lugar de los cañones. Pero «¿Cómo?», planteó la emperatriz, «¿pueden los hombres pez servirme contra el enemigo sin cañones ni ningún tipo de armas?» «Esa es la razón», respondió la duquesa, «por la que quiero gran cantidad de hombres pez para que destruyan todos los barcos enemigos antes de que puedan acercarse». La emperatriz le preguntó en qué manera podría ser. «Del siguiente modo», respondió la duquesa, «su majestad debe enviar un número de hombres gusano a las montañas ardientes. Dispone de un buen número de ellas en el mundo resplandeciente, pues deben obtener una gran cantidad de la piedra de fuego, cuya propiedad su majestad sabe que es que quema mientras está mojada, y las naves del otro mundo, al estar construidas todas de madera, pueden arder, y si su majestad puede destruir sus naves y dificultar su navegación, se adueñará de todo el mundo, pues casi nadie puede vivir sin navegar. Además, dijo, la piedra de fuego servirá en lugar de la luz y las antorchas. Como ya sabe su majestad, el mundo a donde se dirige es oscuro por las noches, sobre todo si no brilla la luz de la luna o si está cubierta por las nubes y no está tan lleno de estrellas resplandecientes como este mundo, que emiten tanta luz en ausencia del sol que parece que esté presente.
En este mundo hay solo algunas estrellas parpadeantes que hacen más sombras que luz y solo son capaces de crear vapores en la tierra, pero no de rarificarlos o clarificarlos, ni de convertirlos en aire sereno. La emperatriz recibió y agradeció mucho el consejo de la duquesa, así que inmediatamente envió a sus hombres gusano a buscar una buena cantidad de la mencionada piedra de fuego. La emperatriz también ordenó a un número de hombres pez a servirla bajo el agua, y a los hombres pájaro a que la sirviesen en el aire, y a los hombres oso y hombres gusano a servirla en los buques, siguiendo el consejo de la duquesa. Y ciertamente los hombres oso fueron tan útiles para ella como la estrella polar, y aunque los hombres pájaro a menudo descansaban sobre la cubierta de las naves, esto no importaba a la emperatriz de carácter dulce y noble, al estar ellos agotados por los largos vuelos, aunque por tierra volaban de un país a otro y descansaban en los bosques o los jardines, especialmente por la noche, cuando debían dormir. Y por lo tanto la emperatriz tuvo que llevar un gran número de aves consigo, tanto para el transporte de sus leales y serviciales súbditos como para el transporte de las provisiones. Además, estaba tan agotada con las peticiones de muchos otros súbditos suyos que deseaban servir a su majestad, que no se lo podía negar a todos ellos, pues algunos antes habrían preferido ahogarse que incumplir con su deber hacia ella.